Este evangelio fue escrito por el apóstol Mateo, el publicano, llamado por el Señor, sacado de aquella situación y transformado para ser un apóstol de Cristo Jesús. Una generación después de la muerte y resurrección de Cristo, muchos creyentes judíos, muchos israelitas, y otros israelitas no creyentes, se preguntaban cuándo será establecido el reino prometido en el Antiguo Testamento. Otros se preguntaban por qué no se ha establecido ese reino. Y el apóstol Mateo, bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, escribe este evangelio para demostrar, primeramente, que Jesús es el Mesías. Y la segunda razón, el segundo propósito, explicar por qué el reino no se había establecido. De modo que el primer aspecto o el primer propósito de este evangelio tiene que ver con la persona del Mesías, con la persona de Cristo. Y el segundo aspecto, el segundo propósito de este libro, se relaciona con el reino de Dios. En el capítulo 1 que veíamos anoche, el apóstol comienza presentando la persona del Mesías. Esta es su genealogía, este es su génesis, este es su origen humano. Hijo de David, hijo de Abraham. Inmediatamente el apóstol Mateo relaciona a Cristo con el pacto davídico. Segunda de Samuel, capítulo 7, particularmente el versículo 16, Dios había prometido a David una casa, una descendencia, una simiente que duraría para siempre, eterna. Un trono, es decir, una autoridad para reinar que sería también para siempre, eterno. Y un reino, es decir, un dominio, una esfera en la cual ese trono, esa autoridad, tendría su efecto que también sería para siempre. Debido a que esa promesa de ese pacto davídico es más compacto, es más concreto, es más resumido, es más específico, es más personal, se menciona primero Jesús, hijo de David, el rey que vendría, el Mesías, el que vendría a reinar, tenía que ser de la simiente, de la estirpe, de la descendencia de David. Pero no tan solamente era hijo de David, también es hijo de Abraham. Y aquí relaciona el apóstol la persona del Mesías con el pacto abrahámico. Ese pacto se encuentra expresado en el Antiguo Testamento en los capítulos 12, 13 y 15 del libro de Génesis. Y esto presenta un aspecto más amplio, porque Dios hizo a Abraham una promesa personal. Dios prometió bendecir a Abraham, hacerlo grande. Una promesa nacional. Dios prometió a Abraham que de él saldría una nación específica a quien él bendeciría. Y una promesa universal. Dios prometió a Abraham que de su simiente y por medio de su simiente todas las familias de la tierra serían benditas. De modo que el apóstol Mateo se propone aquí demostrar primeramente la persona, el origen, el génesis, quién es ese Mesías. Ese Mesías es hijo de Dios, según el capítulo 2 de los Salmos. Ese Mesías también es pastor. Ese Mesías es siervo.
Como hijo es el heredero de todas las cosas. Como rey tiene la autoridad de reinar, el dominio, el reino le pertenece. Como pastor, él vendría a pastorear, a cuidar del rebaño espiritualmente y físicamente. Y como siervo vendría a someterse total, absoluta, incuestionablemente a la voluntad de Jehová, Dios su Padre. En el resto del capítulo se nos habla de su origen divino, su nacimiento virginal. Y notemos aquí algo muy interesante. En el Evangelio según San Lucas, el mensaje del ángel es dado a María. Pero en el Evangelio según San Mateo, el mensaje, la comunicación, la revelación angelical es dado a José, ya que la línea, el derecho, la autoridad venía a través de José. No tenemos tiempo para explicar algunos detalles que entran a colación aquí, particularmente con un pasaje que se encuentra en el libro de Jeremías, conocido con el título de la maldición de Conías. Solamente voy a decir lo siguiente. En cuanto al aspecto físico, en cuanto al aspecto humano, María era descendiente de David, procedía de la raíz de David, y físicamente, humanamente, el Señor nació de la Virgen María, por lo tanto, esto entronca, esto relaciona la persona del Mesías con el rey David. Pero poco antes de la cautividad de Babilonia, Dios había pronunciado una maldición sobre un rey llamado Jeconías o Conías. Y Dios había dicho que de la descendencia de Conías no se sentaría ninguno en el trono. Ese Conías era descendiente directo de Salomón, de modo que existía el problema. El rey, el Mesías, tenía que proceder de Salomón, pero en medio de esa situación Dios había anulado la ascendencia de Conías o Jeconías, de donde tenía que venir el Mesías. José, el esposo de María, era descendiente de ese Jeconías, que era descendiente de Salomón, que era descendiente de David, y por ahí tenía que venir la línea mesiánica, la línea real. Pero Dios no envía al Mesías por medio de José, por supuesto, lo envía por medio de María y luego hace lo siguiente, para que ese que había nacido pudiese tener el derecho legal al trono. José adopta al Mesías, de modo que resuelve el problema físico de la descendencia carnal, sanguínea, ya que viene físicamente a través de María, y resuelve el problema legal, es decir, el derecho al trono, cuando José adopta al Señor. De modo que en el resto del capítulo 1 se nos habla de ese origen. Su nacimiento es virginal, por obra, por intervención del Espíritu Santo, y esto contesta la pregunta en cuanto a su origen. En el capítulo 2 de este Evangelio tenemos la reacción del mundo en relación con el nacimiento del Mesías. Dice la Escritura que él nació en Belén de Judea, según la profecía de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2, que vinieron sabios del oriente para adorarlo. Esos sabios del oriente representaban a los gentiles. Esos sabios del oriente trajeron oro, incienso y mirra para adorarle, para rendirle pleitesía, pero su propia nación, el pueblo de Israel, rechazó, aún en su nacimiento, a ese Mesías, conociendo aún las Escrituras. Mientras que los gentiles vinieron a adorarlo, su propio pueblo no lo reconoció.
Por eso es que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. En el resto del capítulo 2 tenemos la intervención del rey Herodes, y yo creo que aquí podemos ver una intervención satánica. Por medio de aquel rey Herodes, Satanás pretende eliminar a cualquier persona que pudiese ser el Mesías, pretende eliminar al mismo Mesías, pero Dios salva, Dios rescata a su hijo y lo envía a Egipto hasta que llega el tiempo preciso y luego lo regresa a Nazaret. Y qué bien vemos aquí un paralelismo con la propia nación de Israel. En un gran sentido bíblico de la palabra de Dios hay un paralelismo muy estrecho entre la nación de Israel y la persona de Cristo Jesús. Dios llevó a la nación de Israel a Egipto para librarla de la muerte a causa de aquella gran hambre. Y de Egipto Dios llevó a aquella nación al desierto para probar a aquella nación, para someterla a una disciplina. Y luego la lleva al monte Sinaí, donde le da la ley, y luego entonces la lleva a la tierra de la promesa. Por supuesto, el Señor no actuó, no obró como actuó la nación de Israel, pero vemos aquí este paralelismo. El Señor Jesucristo, después de su nacimiento, va a Egipto, y después regresa a Nazaret. Es luego llevado al desierto, y luego tiene su ministerio en la tierra, pero distinto a cómo se comportó la nación de Israel, ya que el Señor mostró obediencia absoluta a Dios el Padre a lo largo de su vida. Capítulo 2. Y luego entonces tenemos el capítulo 3 y el capítulo 4 que deseamos brevemente ver antes de entrar a considerar el aspecto del Sermón del Monte. Debo anticipar lo siguiente. Capítulos 1 al 4 de este Evangelio vemos esta verdad. El Mesías reúne todos los requisitos para ser quien fue, para ministrar, para sentarse en el trono. Reúne los requisitos legales. Es hijo de David, es hijo de Abraham. Reúne los requisitos bíblicos, en él se cumplen todas las profecías. Se cumple la profecía de Isaías 14 en relación a su nacimiento virginal, se cumple la profecía de su nacimiento, donde iba a nacer, en Belén de Judea, se cumple la profecía del libro del profeta Jeremías tocante a la matanza de aquellos niños judíos, y se cumple también la palabra de que es sacado de Egipto y regresado a la tierra. Las profecías confirman que Él es el Mesías. Reúne los requisitos legales, reúne los requisitos bíblicos, y en los capítulos 3 y 4 podremos ver que reúne también los requisitos morales. El capítulo 3 comienza con la presentación del precursor, Juan el Bautista. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Los judíos acostumbraban a practicar una especie de purificación, una especie de lavamiento, algo que es paralelo al bautismo. Podríamos decir, hablando en términos generales, que un judío o un prosélito judío se autobautizaba, de modo que el aspecto de que alguien se bautizase, esto no era sorpresa. La sorpresa es que ahora aparece un hombre que bautiza a otros. Antes de Juan, una persona fiel, un creyente que deseaba mostrar que había confesado sus pecados y que deseaba guardar la palabra de Dios, esa persona se bautizaba a sí mismo, se purificaba a sí mismo, un autobautismo. Pero ahora aparece este hombre, este precursor del Mesías, bautizando a otros y predicando un mensaje
distinto a lo que se había escuchado antes. Aparece Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos. Esa palabra significa cambiar de manera de pensar que incluye un cambio de actitud. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí tenemos algo muy importante y muy fundamental para entender este evangelio. ¿Por qué llama Juan y luego posteriormente el Señor en el capítulo 4 cuando comienza a predicar por qué llama a este pueblo al arrepentimiento? Deseo emplear unos breves segundos para explicar esto. Dios había dado al pueblo de Israel una ley. Dios había dado una revelación a aquel pueblo. Dios había hablado a aquel pueblo y expresado a aquel pueblo las promesas que el Señor había hecho a Abraham, Isaac, Jacob y David. Pero aquel pueblo se había equivocado radicalmente y pensaban que porque eran descendientes de Abraham ya estaba todo resuelto. Y pensaban que porque Dios había hecho ciertas promesas incondicionales ya estaba todo resuelto. Que no importaba cómo viviesen, cómo se comportasen, qué hiciesen, sencillamente practicando ciertos ritos religiosos que ya habían resuelto la cuestión. Y Dios dice, no es así. Esto es una cuestión del corazón. Vosotros podéis ser simiente física de Abraham, pero es muy importante que también seáis una simiente espiritual de Abraham. Esta fue la protesta de los profetas. Leemos los profetas. Leemos Isaías, por ejemplo. En el capítulo 1 Isaías dice que Dios expresa que el pueblo de Israel es una llaga espiritualmente hablando, de pies a cabeza. Y todos los capítulos prácticamente de ese libro llaman al pueblo de Dios a un arrepentimiento. Venimos al libro de Jeremías y vemos lo mismo, el libro de Ezequiel vemos lo mismo, los profetas menores vemos lo mismo, Oseas, Joel, Amós, Nahum, Habacuc, Sofonías, todos esos libros, estos profetas están llamando al pueblo de Dios a un arrepentimiento por una razón muy fundamental. Dios dice, si no hay arrepentimiento, no habrá bendiciones. Vosotros habéis quebrantado el pacto, habéis quebrantado la ley, habéis quebrantado los mandamientos, y pensáis que tenéis ya todas las cosas resueltas, pero Dios dice, he prometido bendecir a la simiente de Abraham, pero a una simiente que reúna las condiciones. A una simiente que se ajuste, que se adapte, que armonice con estos preceptos. De modo que el mensaje de Juan es un llamamiento al arrepentimiento. ¿Queréis que esas bendiciones vengan? Tenéis que dar frutos dignos del arrepentimiento. La segunda cosa que proclama el bautizador Juan es que el reino de los cielos se ha acercado. Esa expresión, el reino de los cielos, no es una expresión nueva. Esa es una expresión antiguo testamentaria. Esa expresión la encontramos en el libro de Daniel. Daniel 2:44, hablando de la piedra que golpea la imagen en los pies, y luego la interpretación de esa metáfora, de ese cuadro. Dice Dios a Daniel, dice el ángel intérprete a Daniel, en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino, el cual no terminará jamás. En los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá su reino en la tierra. De modo que el reino de los cielos está hablando de la autoridad de Dios manifestada en la tierra. Cómo Dios establece su autoridad en la tierra. Y esa expresión,
El reino de los cielos aparece en el capítulo 2 de Daniel, aparece en el capítulo 4, aparece en el capítulo 7 y luego en el capítulo 10 del mismo libro. El Dios del cielo establecerá su reino en la tierra. Personalmente no creo que haya diferencia en la Biblia entre la expresión reino de Dios y reino de los cielos como es usado en los evangelios. Estas dos expresiones se usan intercambiablemente. Cuando cuando Lucas o Marcos o el apóstol Juan quieren hablar de ese reino, pueden llamarlo bien el reino de Dios. Mateo lo llama el reino de los cielos porque Mateo está escribiendo particularmente para una mentalidad judía, para una mentalidad semítica. Al decir esto, deseo subrayar lo siguiente. Esto no significa que este libro era solo para que los judíos lo estudiasen, no solo para que los semitas lo estudiasen, sino que el libro está dirigido particularmente a ellos. El autor tiene en mente a un pueblo judío, a un pueblo semita en mente, de modo que usa un vocabulario que es adaptable y es adaptado a ese tipo de mentalidad. El semita, el judío, tenía gran reverencia, expresaba gran reverencia y temor en usar el nombre de Dios, particularmente el nombre Yahweh o Jehová, como decimos nosotros, o Yahvé, como es traducida en algunas otras Biblias. El israelita temía tanto ese nombre que cuando veía en el Antiguo Testamento esa palabra de 4 letras escrito allí, no pronunciaba el nombre Yahvé o Yahweh o Jehová, siempre lo sustituía por Adonai, que significa mi Señor. De modo que todo esto está en la mente de Mateo cuando escribe este evangelio y por eso usa la expresión el reino de los cielos, que en los pasajes paralelos y en otros aspectos tiene que ver con el reino de Dios, aunque a veces pudiesen haber ciertas pequeñas diferencias entre un uso y otro. Digo esto generalmente hablando. Generalmente hablando, repito y subrayo, la expresión el reino de los cielos y el reino de Dios se usan intercambiablemente. Y este es el mensaje del Bautista: arrepentíos, cambiad de actitud, cambiad de manera de pensar, porque el reino de los cielos se ha acercado. No penséis que por el mero hecho, por el simple hecho de ser simiente de Abraham, por el simple hecho de ser de la raza judía, por el simple hecho de ser de la estirpe, de la ascendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ya tenéis entrada en el reino de los cielos. Dios exige otra cosa. Dios no tan solamente exige una calificación, un requisito físico, material, Dios también le da igual importancia al requisito espiritual. Para poder ser heredero del reino, un judío también tiene que nacer de nuevo, igual que un gentil. Dios no hace acepción en este sentido, Dios no hace diferencia en este sentido. Un israelita, un judío, un ascendiente o descendiente de Abraham, para heredar el reino, tiene que nacer de nuevo. Esto es lo que Cristo le dijo a Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. De cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede entrar en el reino de Dios, de modo que el nuevo nacimiento es un requisito indispensable para entrar en el reino. Ya sea el reino, y de esto hablaremos más tarde, en el aspecto espiritual, como el que existe hoy en la tierra, o el reino mesiánico, el reino histórico, el reino davídico, el reino pactado que el Señor establecerá aquí en la tierra cuando el Mesías venga. De modo que ese es el mensaje del Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es el anunciado por medio del profeta Isaías.
voz de uno que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan el Bautista es muy firme, muy específico en su predicación. Y notemos cómo habla a estos israelitas. Dice en el versículo 5, acudía a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, notemos, confesando sus pecados. Muy importante todo esto. Eran bautizados confesando sus pecados. Para que hubiese perdón, tenía que haber arrepentimiento. Y la manifestación de ese arrepentimiento era la confesión de pecados. Y la manera externa, visible, objetiva, tangible de demostrar que había confesión de pecados porque había habido arrepentimiento y perdón era ir y ser bautizado por Juan. Y cuando un israelita iba y era bautizado por Juan, estaba diciendo en realidad, me identifico plena y absolutamente con el mensaje de Juan. Estoy plenamente de acuerdo con el mensaje de Juan. El verbo confesar en el original, el verbo homologeo, homo, igual o hacer igual, logeo, hablar, decir lo mismo, estar de acuerdo, confesar, reconocer, todas estas ideas están involucradas en ese verbo. De modo que esta gente venía confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, engendros de víboras, ¿quién os mostró cómo huir de la ira venidera? O como dice en la otra versión, generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? ¿Por qué? Esto también lo veremos a medida que estudiemos este evangelio. Estos israelitas estaban practicando una justicia externa. Estaban practicando una religión mecánica. Estaban involucrados y totalmente embaucados y controlados por un ritualismo, por un mecanismo religioso, por una serie de tradiciones y de dogmas que en muchos casos eran contradictorios a la palabra de Dios. Y es por eso que el Señor Jesucristo en cierta ocasión dijo, aquellos que le escuchaban, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y de los escribas, no entraréis en el reino de los cielos. El reino que el Señor Jesucristo vino a proclamar, el reino que proclamó, el reino que predicó y el reino que Él implantará en esta tierra cuando regrese por segunda vez, será un reino de justicia y será un reino de santidad y será un reino de paz y será un reino de gloria y será un reino que demostrará la soberanía absoluta de Dios de un extremo al otro del universo. Ese será el reino que el Señor establecerá. Bueno, y luego al final de este capítulo dice la Escritura que el Señor vino a ser bautizado. Versículo 3, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, presentándose a Juan para ser bautizado por él. Mas Juan trataba de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan reconocía que aquel era mayor que él. Juan dice, bautízame tú en lugar de bautizarte yo a ti. Notemos lo que el Señor responde, pero Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Una de las expresiones difíciles de este evangelio. Yo quiero sugerir, sin entrar en asuntos teológicos, lo que creo que esto significa. Cristo vino a este mundo. Dios el Hijo vino y se identificó plenamente con su pueblo y con el hombre, con la excepción del pecado, por supuesto. Y al venir a este mundo,
cómo vino, para hacer lo que vino a hacer. El Señor se sometió absoluta, total, incuestionable, plenamente a la voluntad de Dios. Se hizo siervo, se hizo obediente en todas las cosas. De modo que lo que ocurre aquí, me parece a mí, es esto. El Señor Jesucristo reconoce que Juan ha sido enviado por el mismo Dios para predicar ese mensaje. Y el Señor Jesucristo, aunque no tenía pecado que confesar, porque en Él no hay pecado, aunque era Dios manifestado en la carne, al ser bautizado el Señor está diciendo: me identifico plenamente con el mensaje que Juan está predicando. Me identifico plenamente con la misión que Él representa. Me identifico plenamente con lo que Él está haciendo. Por supuesto, hay otras cosas involucradas aquí en el bautismo. El bautismo del Señor es el momento en el cual el bautizador Juan identifica y confirma y verifica que este es el Mesías. No hay duda de eso. Además de eso, en este acto bautismal del Señor, su ministerio es inaugurado. Y lo vemos aquí en el versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí que los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí tenemos la Trinidad presente. Y hubo una voz de los cielos que decía, y notemos una expresión muy importante en este Evangelio y en toda la Biblia. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien he puesto mi complacencia. Esa expresión es extremadamente importante. Otra vez nos recuerda el Salmo 2. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Es hijo en el sentido de que es heredero de todas las cosas. La Trinidad, el concepto, la doctrina de la Trinidad tiene un doble aspecto. Tiene un aspecto ontológico. El hecho de que son tres personalidades distintas en una sola esencia. Aquí tenemos una de las grandes paradojas en la Biblia. Dios es uno, pero es tres. Pero Él es tres, no en el mismo sentido en el cual es uno. Y es uno, no en el mismo sentido en el cual es tres. Dios es uno en esencia, es uno en sustancia. Dios es una sola y única realidad eterna, pero Dios es tres personalidades distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un gran misterio, pero esa es la realidad bíblica. De modo que Dios es uno y es tres, pero es tres no en el mismo sentido en el cual es uno. Es tres en personalidades y es uno en esencia. Ese es el aspecto ontológico. Pero hay un aspecto funcional también. Hay un aspecto funcional en el cual cada una de las personas de la Trinidad ejercen una función en particular, un trabajo, una tarea en particular. Y en ese sentido, el Hijo se somete absoluta, total y completamente a la voluntad del Padre. Por eso es que vemos en el Nuevo Testamento muchas veces al Hijo decir: solo el Padre sabe esto. Todo esto está en la potestad del Padre, porque soberanamente, en el hecho y en el acto de su encarnación y según los planes y los propósitos de Dios, ese Hijo se somete otra vez de manera incuestionable a la voluntad del Padre. Muy importante esa expresión, y lo vamos a ver en un momento. Notemos, el Padre desde el cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien he puesto complacencia. Y ahora ese Hijo, quien es
simiente de David, quien es simiente de Abraham, que viene a este mundo por intervención sobrenatural, por obra y gracia del Espíritu Santo, quien nace virginalmente en el vientre de la Virgen María, que nace cumpliendo todas las profecías antiguo-testamentarias, quien ahora es presentado por el precursor Juan el Bautizador, y ahora cuyo ministerio es inaugurado en el acto del bautismo, ahora tiene una experiencia de desierto. Capítulo 4. Entonces Jesús, notemos, fue llevado por el Espíritu al desierto. Notemos eso. ¿Quién lleva al Señor al desierto? Es el Espíritu. Es llevado por el Espíritu al desierto. En otro de los evangelios dice, es lanzado por el Espíritu al desierto. Es empujado por el Espíritu al desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, notemos, para ser tentado por el diablo. Ahora, ahí tenemos un problema para nosotros, que vemos la Biblia desde este lado. ¿Por qué la expresión tentado? Para ser probado. Tal vez sería una mejor expresión, ya que el verbo ahí puede significar una cosa u otra. Quiero ilustrar esto. Un grupo de ingenieros, por ejemplo, se les da la tarea de construir un gran puente. Y por meses esos ingenieros trabajan en sus oficinas y diseñan ese puente. Luego viene toda esa maquinaria, todo ese equipo mecanizado y comienzan a hacer el trabajo, la labor de construir ese puente. Y cavan, hacen todo el trabajo y todo el acero y todas las cosas, y después de meses y algunas veces años se completa, se termina el puente. Y entonces el jefe de esos ingenieros llama a todos sus colegas y les dice, colegas, vamos a probar este puente. ¿Qué creéis que van a hacer esos ingenieros? ¿Probar que ese puente se va a caer o probar que no se va a caer? Por supuesto, van a probarlo para demostrar que se va a caer o que no se va a caer. No, van a demostrar que ese puente no se va a caer, porque esos ingenieros han estado calculando todo el material, todas las entrañas de la labor y de la ciencia de la ingeniería, centímetros cuadrados y metros cuadrados y todo el peso que ese puente puede resistir, y cuando lo han terminado, lo prueban para demostrar que no se va a caer. Y eso es lo que ocurre aquí. Cristo no es tentado o probado para demostrar que Él va a pecar. No es probado ni es tentado para demostrar que puede, que es capaz de pecar. No, es probado, es tentado para hacer todo lo contrario, para probar, para demostrar que no puede pecar. Y eso es lo que tenemos aquí. Es una demostración de la impecabilidad de Cristo. Es sometido a la prueba. Es sometido, como dice aquí, a la tentación. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, al final tuvo hambre. Moisés hizo lo mismo, ayunó por 40 días. Y acercándosele el tentador le dijo, notad en vuestras Biblias, ¿qué le dijo el tentador? Si eres hijo
de Dios. ¿Qué decía el versículo 17 del capítulo 3? Dios acaba de decirle, mi hijo eres tú. ¿Qué es lo que hace el tentador? Si eres hijo de Dios. Pero un momento. Estas traducciones nuestras aquí ofrecen un pequeñito problema. En realidad, tenemos que entender el texto. El texto aquí es lo que se llama una condicional de primera clase. Para estudiosos de la Biblia, eso es muy importante. Cuando existe una condicional de primera clase, eso significa que lo que se dice se asume que es verdad. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 2, se dice allí, si habéis resucitado con Cristo. No es que el apóstol esté dudando, sino que asume que eso es verdad. Por lo tanto, una mejor manera de traducirlo sería, ya que habéis resucitado con Cristo. Y lo que está diciendo Satanás aquí al Señor no es cuestión de duda. El Señor sabía que Él era hijo de Dios. Y Satanás sabía que este era el hijo de Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo es, ya que eres hijo de Dios. Ya que eres hijo de Dios. Di a estas piedras que se conviertan en panes. Esto es algo que el diablo ha tratado de hacer siempre. Ha tratado de engañar a la gente por la boca. Eso fue lo que hizo en el jardín del Edén. Di a estas piedras que se vuelvan pan. ¿Qué es lo que pasa aquí, mis hermanos? Es importante. La persona de Dios, el hombre, la mujer de Dios, el Hijo de Dios, se caracteriza por ser una persona que depende de Dios. En el jardín del Edén, Adán y Eva no hicieron la voluntad de Dios. Violaron el mandamiento moral de Dios, el mandamiento positivo de Dios. Se zafaron, se salieron de hacer la voluntad de Dios. En el monte Sinaí, la nación de Israel, el pueblo de Israel, renunció a hacer la voluntad de Dios y estando en la tierra desobedeció a Dios y quebrantó la palabra de Dios. Pero aquí tenemos uno que quiere hacer la voluntad de Dios, que quiere hacer específicamente y concretamente y directamente y sin duda de ninguna clase la voluntad de Dios. Y es victorioso. El Señor responde. Escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es más importante que el pan físico. La palabra de Dios alimenta, la palabra de Dios fortalece, la palabra de Dios satisface, la palabra de Dios es más dulce que la miel. Y obedecer a Dios es más importante. Por eso es que David en el Salmo 23 dice, Yahweh Rohi, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él satisface, Él da todas las cosas. Y lo que Satanás quería era que Jesús actuase independientemente de Dios. Y precisamente eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Sabéis eso? Lo que el diablo quiere es que nosotros nos independicemos de Dios. Eso fue lo que le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Bien sabe Dios que cuando comáis de esta fruta vuestros ojos serán abiertos y seréis vosotros como dioses. Seréis independientes de Dios. No tendréis que depender de Dios. Pero este vino a hacer la voluntad de Dios. Esta es una gran pregunta para nosotros hoy. ¿Somos independientes de Dios? Muchas veces actuamos independientemente de Dios. Tomamos nuestro propio derrotero, nuestro propio camino. Trazamos nuestros propios planes. Hacemos nuestra propia voluntad. Como dice Santiago, decimos, hoy iré a esta ciudad y haré esto y haré lo otro y haré esta cosa.
y no le pregunto a Dios si esa es su voluntad. Bien, el Señor triunfó sobre esta primera tentación. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso en pie sobre el alero del templo. Notemos, la primera tentación tiene que ver con algo personal. El Señor tenía hambre. Di a estas piedras que se vuelvan panes para que puedas satisfacer tu hambre personal, física. Ahí está. La segunda tentación tiene que ver con algo nacional, con algo relacionado con la nación de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque ahí se menciona el templo. El templo en Israel era la presencia de Dios. Y hay una profecía en el Antiguo Testamento que dice que cuando el Mesías viniese, aparecería súbitamente en el templo. De modo que lo que el diablo está haciendo aquí es tratando de retar al Señor para que antes de tiempo, en otras palabras, fuera de la voluntad de Dios, el Señor hiciese lo que esa profecía antiguo testamentaria dice. Y notemos todas las trampas del diablo. Muchas veces Él quiere que nosotros hagamos fuera de tiempo lo que Dios quiere que nosotros hagamos en tiempo, pero si lo hacemos fuera de tiempo, lo estamos haciendo en el tiempo no determinado por Dios, sino determinado por Satanás, de modo que estamos actuando independientemente de Dios y estamos dependiendo de Satanás. Versículo 6, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles les encargará acerca de ti, que te llevarán en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, sí, pero está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. No incitarás a Dios, por supuesto, no podemos tentar a Dios, no podemos hacer que Dios haga lo que lo que está en contra de su voluntad. Pero así está escrito. No tentarás al Señor tu Dios. Y luego la tercera tentación tiene que ver con algo universal. La primera tiene que ver con algo personal. La segunda tiene que ver con algo nacional. Y la tercera tiene que ver con algo universal. Notemos. De nuevo le lleva el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Cómo lo haría? Bueno, el diablo puede hacer cosas tremendas y al parecer de una manera panorámica, como lo que nosotros llamaríamos hoy una película. El diablo mostró al Señor los reinos de este mundo, y eso es importante, porque desde la caída del hombre en el jardín del Edén, relacionado con esto otra vez que estamos diciendo, el hombre se puso a sí mismo bajo el yugo, bajo la autoridad de Satanás. De modo que en ese sentido los reinos de este mundo son los reinos de Satanás. Ahora, dice la Escritura en 2 de Corintios 4:3, Satanás es el Dios de este mundo. Y es interesante, es por eso que en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis y luego en el capítulo 15 también se canta un cántico de victoria y se dice, gloria, aleluya, alabanza a Dios, los reinos de este mundo ahora pertenecen a nuestro Señor y a su Cristo. Y hoy miramos al mundo, hermanos, vemos el África, el Asia, Europa, América, Oceanía, las islas de los océanos. ¿Y qué vemos allí? Vemos la autoridad de Dios mostrada. ¿Qué vemos? Vemos al hombre campeando por su respeto. Vemos al hombre desafiando a Dios, negando a Dios. Y si lo miramos desde la perspectiva humana, no vemos la autoridad de Dios manifestarse. Pero un día Dios va a contestar la pregunta, ¿quién es soberano en este universo? ¿Quién es soberano en este mundo? ¿Quién controla el universo? ¿Quién controla las galaxias? ¿Quién controla el mundo? ¿Quién controla los ángeles?
quien controla al hombre y quien controla al mismo Satanás con su ejército diabólico. Y Dios va a contestar esa pregunta. Y Él va a demostrar, yo soy el soberano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallado en la condición como hombre, sufrió la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Un día, todo ser viviente, en el cielo, en la tierra y en el infierno, tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Hay mucho material ahí, no podemos tocarlo todo, pero ahí hay bastante. Después de esto, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, al lado de la mar, para que se cumpliese otra profecía del Antiguo Testamento. Una profecía en el libro de Isaías, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los asentados en región de sombras de muerte le ha resplandecido la luz, y el Señor Jesucristo comienza a predicar, y notemos que el mensaje de Cristo no se diferencia en nada al mensaje de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no dio ninguna explicación del mensaje que él estaba predicando. Él asumía que sus oyentes comprendían lo que él quería decir, que al hablar de arrepentimiento y al hablar del reino, él estaba predicando el reino profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo, cuando comienza a predicar, asume que aquel pueblo que había oído a Juan el Bautista y que debía de conocer las Escrituras del Antiguo Testamento, también debía de comprender de qué reino él estaba hablando, el reino profetizado en el Antiguo Testamento. Y notamos aquí algo muy interesante. El Señor Jesús llama a sus primeros discípulos, Pedro y Andrés, que eran pescadores, echaban la red en el mar. Les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos, dejando sus redes, le siguieron. Luego llamó a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. También estaban haciendo lo mismo. Los llamó, dejaron a su padre y le siguieron. Versículo 23, y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas del reino, que si había arrepentimiento y había un viraje hacia Dios, Dios traería las bendiciones del reino. Y lo que el Señor está haciendo aquí es ofreciendo a esta gente, a este pueblo, el reino y sus bendiciones. Notemos lo que hace el Señor. Él era el Mesías. El reino se había acercado en la persona del Mesías. No puede haber reino si el Mesías está ausente, pero el Mesías está presente, y notemos lo que el Mesías hace, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabéis lo que es eso? Señales mesiánicas. No tenemos tiempo para tocarlo, pero leed el pasaje de Isaías capítulo 35, lo que hará el Mesías cuando Él venga. El ciego verá, el cojo saltará de gozo, el sordo oirá, el mudo se le desatará su lengua. Estas señales que el Señor hace aquí son señales mesiánicas. Cristo, por las cosas que dijo y por las que hizo, demostró que Él era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y no tan solamente eso, notemos, versículo 24, y se difundió su fama por toda la Siria. Y eso tiene que ver con gentiles, la Siria. Oíd bien, algunos erróneamente creen que nosotros creemos que el reino que el Señor Jesucristo establecerá aquí en la tierra será para judíos y para judíos inconversos. Eso es un error. El reino no será para judíos solamente, ni será mucho menos para judíos inconversos.
primeramente las naciones gentiles. Otras naciones aparte de Israel serán benditas, serán bendecidas por el Señor de una manera maravillosa. Esto lo dice la Escritura y podemos en un segundo de tiempo buscar en el libro del profeta Zacarías. Si me acompañáis allí al libro del profeta Zacarías, rápidamente, capítulo 2 de Zacarías, versículos 10 al 12. Canta y alégrate, hija de Sión. Versículo 10 y 12 del capítulo 2 de Zacarías. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí que vengo y moraré en medio de ti, dice Jehová, y se reunirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo. No hay que leer más. Cuando el Mesías venga y establezca su reino y bendiga abundantemente a la nación de Israel, todas las naciones de esta tierra serán benditas. El Señor bendecirá a las naciones. Y oídme bien, todos aquellos que disfrutan de ese reino serán gente, ¿qué cosa? Regenerada. Porque el reino y su entrada al reino tiene un requisito espiritual muy importante. La persona para entrar en ese reino tiene que nacer de nuevo. Nadie que no nazca de nuevo entra a ese reino. Esto debe de quedar bien claro en nuestras mentes. También en el capítulo 8 del libro de Zacarías, Zacarías capítulo 8, versículo 18. Vino a mí palabra de Jehová, de los ejércitos, diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo, el ayuno del décimo, se convertirá para la casa de Judá en gozo y alegría, en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Notad, esas son características del reino. Así dice Jehová de los ejércitos, aún vendrán, notemos, pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. De modo que ese reino que será establecido, aunque está estrechamente relacionado con la nación de Israel, porque se debe al cumplimiento del pacto abrahámico, el pacto davídico, el nuevo pacto, y de paso el nuevo pacto tiene que ver con regeneración. Y antes de que el pueblo de Dios entre a ese reino, experimentarán las bendiciones de ese nuevo pacto de Jeremías capítulo 31. Y es por eso que seguidamente, señores, y mañana hablaremos de esto, seguidamente el Señor comienza a hablar de lo que se llama el Sermón del Monte. Y ese Sermón del Monte son las cualificaciones, los requisitos espirituales de aquellos que entran al reino de nuestro Señor. Verdades que tienen gran aplicación para nosotros hoy, porque la iglesia, aunque no es el reino mesiánico, aunque no es el reino davídico, aunque no es el reino profetizado en el Antiguo Testamento, aunque no es el reino que Dios pactó con David, la iglesia es un aspecto del reino de Dios, porque representa la autoridad de Dios en la tierra, como dice Colosenses 1:13. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de modo que la iglesia es un aspecto del reino, de la autoridad de Dios. No es el reino davídico, no es el reino mesiánico, no es el reino histórico, no es el reino que el Señor establecerá cuando venga a la tierra, pero es un aspecto del reino de Dios, de la autoridad de Dios. De modo que estos preceptos aquí tienen mucho que ver con nosotros hoy.